Thunderbolt salió hace casi un año y la opinión dividida que generó esta película es algo que no vi en ninguna otra película de Marvel. Hay gente que la odia, hay gente que la ama, no culpes a la noche, no culpes a la playa, y es por eso mismo que hoy te vengo a hablar de esta cinta que generó tanta discordia. La película arranca con Yelena, hermana de Natasha Romanoff, que en paz descanse. Ella está en el borde de un edificio practicando para hacer coaching motivacional. There's something wrong with me, an emptiness. Resulta que Yelena está trabajando para Valentina. Esta mina es la líder de una empresa llamada Oxe que se dedica a hacer investigaciones turbias. Sobre todo tema ahí con experimentación de personas, etc. Como Valentina está siendo investigada por Bucky, que ahora trabaja en el Congreso, ella envía diferentes agentes encubiertos para eliminar toda la información que podría incriminarla. Luego de esta pequeña intro, Yelena se reencuentra con su papá Alexei, el cual tiene tremendas ganas de volver a ponerse el traje y revolear piña. Y bueno, acá tiene una conversación en donde Yelena le comenta que no le encuentra el sentido a su trabajo. Y él le dice que su momento más feliz fue cuando peleaba para servir a la gente y que el cariño de la gente lo hacía feliz. Esto conduce a que Yelena llame a Valentina y le diga: che, quiero hacer una misión más pública donde la multitud me pueda vitorear. A lo que Valentina le dice: ok, pero te voy a pedir por una última vez que mates a alguien que me está choreando info, así que vas a tener que ir a la quebrada de Humahuaca más o menos. Entonces Yelena también le dice ok, y va a este lugar donde se encuentra con Walker. Por si alguien no lo conoce, este tipo tiene una serie en donde lo nombran Capitán América y 3 doritos después asesina a una persona común y corriente en la calle. También aparece Taskmaster, que es la hija de Dreykov, el cual, como ya vimos en la película de Black Widow, la usa como un arma básicamente. Y luego también aparece Ava Starr, que es la hija de este tipo, que básicamente también estuvo experimentando con ella, buscándole una cura, ponele, y un poco la quería usar como arma también. Daddy issues mal. Bueno, acá se empiezan a surtir a palo entre los 4 en una secuencia que está bastante bien. Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen hasta que se dan cuenta de que cada uno tenía la misión de matar al otro de los que estaba ahí, con el fin de que no quede ninguno vivo. Obviamente se dan cuenta de que todo fue orquestado por Valentina, ya que ellos son parte de la evidencia que quiere destruir, porque recordemos que la están investigando y la tipa tiene el agua hasta el cuello. Atentos a toda esta secuencia que acabamos de narrar porque no me parece menor. Es casi un primer giro argumental. Los personajes se dan cuenta de que tienen la misma jefa los 3. Y no solo eso, sino que ella no los envió a una misión. Los envió a morir para su conveniencia y aceptando todo. Por si no te percataste, recién dije que los 3 tienen la misma jefa, porque a Taskmaster le pegan un cuetazo y así como lo escuchas, muere. Después hablamos de esto. De la nada aparece Bob. Y no, no es este Bob, sino es este que parece salir de una cápsula totalmente random. Y acá déjame que te explique, así ya nos metemos de lleno con la trama. Lo que hace Valentina en Ox es captar personas vulnerables y usarlos para sus experimentos. Bob es uno de ellos y se supone que debería estar muerto, pero ahí lo ves vivito y coleando, porque aparentemente sobrevivió a los experimentos, lo cual implica que debe tener poderes. Siguiendo con la historia, los tipos deciden aliarse para mínimamente salir vivos del laboratorio que estaba por ser incinerado. Claro, vos fijate que tienen que salir por esta puerta y están esperando que Ava, que pudo pasar para el otro lado, les abra la puerta, y en vez de esperar al lado de la puerta, esperan en el medio del lugar, no sé para qué, tipo, podrían haber, tipo, parate al lado de la puerta, ¿no? Pero bueno, importante esto acá. Luego de una explosión, Yelena tiene recuerdos sobre su primer asesinato y resulta que estaba tocando la mano de Bob. Yelena se acerca a Bob para preguntarle cómo está y ambos terminan hablando de su baja autoestima y que nadie me quiere, todos me odian, ¿por qué no mejor me como un gusanito? Más tarde, Walker también le da la mano a Bob y ve cosas tristes de su pasado, pero no se acerca a Bob para charlar porque se llevan medio mal. Ok, sigamos. Valentina manda a su equipo militar al laboratorio. Nuestros personajes logran salir con vida haciéndose pasar por soldados y cuando están a punto de descubrir su disfraz, Bob se lleva la marca como un crack y decide sacrificarse para que sus nuevos amigos puedan escapar. Bob es brutalmente acribillado y muere. Mentira, que se va a morir. Sale volando hasta la estratosfera, se le baja la presión porque vive a base de mate como quien les interlocutea esta historia y termina cayendo en picada y ahora sí muere.
Valentina captura a Bob y los 3 mosqueteros son rescatados por Alexei. Y acá se viene una secuencia bastante entretenida de la película en la que huyen del ejército de Valentina que los persigue. Pero no me parece divertida por los chistes berreta que tiran los personajes cada 5 segundos, sino por la aparición de Bucky, que entra como un toro con la moto, revienta 2 de las camionetas y a la tercera mirá lo que le hace. Esta escena tiene cositas de Steve Rogers que me hacen llorar, loco. Vale. Nada, pero bueno, me pareció una escena bastante copada que terminan rematando con este chiste que está bastante bien, qué sé yo. Avanzando con la trama, Valentina quiere convencer a Bob de que él es una persona especial y que ella es la única que ve esto en él. Y que él es diferente, y que él es bueno, y eso Lo que pasa después es que Valentina le toca la mano a Bob y acá nos enteramos de que Valentina es italiana, como el Momo, y que a su padre lo boletearon en un ajuste de cuentas. Pasamos a una escena en la que los personajes intentan explicarle a Bucky todo lo que pasó y él medio que no les cree. Pero de repente el asistente de Valentina, Mel, lo llama corroborando la historia que estos tipos le están contando. What guy? Bob. 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 ¿Puede creer que me reí con esta pavada? Bueno, y aprovecho a mencionar que Mel ya se venía retomando un toque, colaborando con Bucky, pasando la información, por eso es que él aparece de la nada en la persecución. Ahora, presten atención a esto. Bucky libera a los personajes y tienen este diálogo. I'm letting you go. You're coming with me. Why? Well, you know Valentina. I gotta stop her. And you are gonna help me. Wait, us? Why, you got someplace to be? Bucky, you have the wrong people. Look, I've been where you are. You can run, but it doesn't go away. Lo que voy a mencionar por ahora de esto es que no tiene sentido que los personajes presenten una primer resistencia a ir tras Valentina si recordamos que la misma los quiso incinerar el día anterior. Uno pensaría que lo lógico es que luego de sobrevivir, los 3 sicarios quieren matar a su antiguo contractor, pero esto para mí viene camuflado de algo que voy a mencionar más adelante. Ahora sí, papá. Los queridísimos Thunderbolts se disponen a irrumpir disimuladamente en la torre de Tony Stark, que ahora es de Valentina, revientan un grupo de guardias y Valentina mediante un parlante los invita a pasar porque los estaba esperando. O sea, estos muchachos la ligaron totalmente gratis. Finalmente se encuentran con Valentina, ella confiesa ser la villana de la película y aparece Bob, que ahora no es más Bob, ahora es Sentry, una figura de héroe clásica y estereotípica que Valentina forma con los restos de su autoestima despedazada. Fíjate vos cómo son. De esta manera, con una mente confundida y las ganas de pelear que tiene este viejo gaga, se desatan las piñas nomás. Y ya te voy diciendo que no le mueven un pelo a Sentry. Este tipo es el dueño de la pelota y acá los Thunderbolts no tienen más remedio que retirarse. Y como todo buen equipo, tienen una charla técnica post partido en donde Yelena pone en práctica sus dotes como coach motivacional. Oh my God, stop! There is no us, there is no we. And what did you do exactly? Yeah, I suck. I'm terrible. We're all terrible. Ava, you're not a hero. You're not even a good person. Alexei, I am not your Amnichka. Also, you're nice now. It's my turn? No, you know you're a piece of trash, Walker. So does your family. Jesus. We're all losers. A todo esto, Bob se da cuenta de que Valentina lo está usando y que tarde o temprano ella lo iba a traicionar. Porque recordemos que son todas igual. Pero llega Mel justo a tiempo para salvarle las papas. Luego de que los Thunderbolts se dispersen, Yelena tiene una charla con su padre que me parece que está bastante bien acá, en donde ella le recrimina que él no estuvo presente como padre y él confiesa que sentía que sus hijas nunca lo quisieron. Ambos terminan exponiendo sus problemas y un poco se reconcilian. Pero basta de charla, basta de lloriqueo porque aparece una figura negra en el aire. Que no es Batman, ni es Pato Sardelli, ni tampoco un hincha de Boca promedio, sino que es Bob, quien de alguna manera fue corrompido por sus pensamientos y emerge su personalidad de The Void o El Vacío, la cual nos estuvieron mencionando implícitamente, ponele, durante toda la película. Just a void. A little bit like A void.
Acá se arma un quilombo total, Bob empieza a desaparecer gente, me encanta cómo se fuman de un momento a otro, es espectacular. Los Thunderbolts se terminan reagrupando tras haber salvado un par de personas y hay gritos del público, sí señor. Pero esto no termina acá, porque The Void no va a parar hasta que todo sea oscuro como esta remera. ¿Qué? ¿Qué pensaste que iba a decir? Pero Yelena decide ceder ante la oscuridad y se sumerge en una dimensión en donde los traumas y los pensamientos negativos lideran la realidad. Luego de un rato, Yelena logra llegar hasta Bob. En una habitación oscura y cálida a la vez, Yelena puede ver el pasado de Bob e intenta consolarlo, pero un estoy bien ya no es suficiente para enmascarar todo aquello que nuestro querido Bob sufrió. La película después se resuelve con el resto de personajes entrando en la mente de Bob, al igual que lo hizo Yelena, y tras un último intento de The Void por hundir en los malos pensamientos a Bob, Yelena y los demás lo abrazan, salvándolo así de sí mismo. Cuando vuelven a la realidad, Valentina los presenta sorpresivamente como los nuevos Vengadores y el grupito decide ayornarse a la situación, no sin antes Yelena ponerle los puntos. 2 de carne, 4 de choclo, 5 de carne, 1 de choclo. Sobre este final no voy a comentar mucho, hay gente que le gusta, hay gente que no, qué sé yo. Ahora sí, vamos a charlar un poquito más seriamente sobre Thunderbolts. Esta es una película que entre otras cosas quiere abordar la depresión. Principalmente mediante dos personajes como lo son Yelena y Bob. Hasta acá bien, pero lo que falla en la película no es una sola cosa, sino que son varios factores que de a poquito generan una especie de reacción en cadena que agrave aquellas cosas ligeramente negativas en la cinta. El desencadenante de todo esto es la saturación de conflictos que quieren abarcar. Thunderbolts intenta contarte diversos conflictos internos. Por ejemplo, Yelena no encuentra su propósito, Bob no sabe quién es, Walker con temitas por ahí de dignidad tal vez, y Alexei que quiere volver a convertirse en un héroe. Podemos mencionar como secundarios los conflictos de Bucky, Mel o Ava, pero no ocupan tanto tiempo, entonces bueno, no pasa nada, qué sé yo. Luego tenemos los conflictos externos. Los Thunderbolts buscan detener a Valentina, Bucky y Gary que persiguen a Valentina a nivel por ahí más corporativo, y la batalla que tiene Bob contra The Void, que me gustaría tratarlo como conflicto externo también porque se convierte en una entidad que interactúa con el resto de personajes. Yo lo único que te pido es que escuches por un segundo esto. En una película de 2 horas quisieron tratar 7 tramas diferentes. Y como dice mi viejo, a ver para cuándo conseguís un laburito como la gente. Y el que mucho abarca poco aprieta, lo cual me lleva al siguiente problema de la narrativa, la empatización con los protagonistas. Si yo quiero hacer una película en la que hablo sobre la depresión, donde el conflicto principal de la película es interno, necesito sí o sí lograr que el espectador empatice con mis dos protagonistas, en este caso Yelena y Bob. Cuando llegamos al clímax emotivo de la cinta, falta un poquito para que esta escena pegue como tiene que pegar. Y de repente me pego una bomba. Y esto es porque uno como espectador en ningún momento desea que Yelena se sienta realmente bien y deje atrás su pasado, y tampoco se termina de descifrar qué es lo que uno quiere con Bob. Fijémonos en este personaje, ¿no? Por ejemplo, en Bob. Tenemos muchas fases diferentes suyas en la película. Primero es un experimento recién salido del horno, que ni bien sale tiene una charla con Yelena, que la acaba de conocer, explicándole que él es un chabón depre. Después se convierte en Sentry, una personalidad que le fue impuesta, rellenando su autoestima y dándole un falso propósito. Luego dentro de su mente tenemos el momento de mayor conexión con su lado interno, pero es un punto en la película tan cerca del clímax que por ahí uno no tiene tanto tiempo de realmente querer que el personaje se encuentre bien. Bueno, ahora permitime que me prenda un puchito y hablemos un poquito de cine, carajo. ¿Saben qué es lo que hace al cine efectivamente cine? Bueno, aquello que en memes llamamos cine no es nada más ni nada menos que el storytelling. Esta palabra que parece inventada por un vendecursos simplemente significa tengo una historia que contar, ok. ¿Cómo lo cuento? Y es este el punto en el que Thunderbolts casi consigue tener un buen storytelling, pero termina decayendo por querer satisfacer a una generación que no retiene 2 minutos de pantalla. Voy a agarrar una sola escena como ejemplo, pero hay varias, Primera escena de la película, Yelena al borde de un rascacielos con una cara de ojete tremenda, una paleta de colores frías desaturada y se tira de palomita al vacío. Ya está, con eso yo ya entiendo lo que está pasando. Arrancaste la peli de una manera espléndida, una secuencia que claramente transmite que le pasa algo al personaje y un salto al vacío. Ya está, no tenés nada que explicarme. ¿Por qué metés una voz en off? ¿Por qué metés una voz en off del personaje explicando qué es lo que le pasa? There's something wrong with me.
and emptiness. I thought it started when my sister died, but now it feels like something bigger. Just a void. Y si querés que Yelena diga la palabra vacío haciendo alusión a The Void, podés llegar de una manera más sutil, por ejemplo, que cuando esté por saltar diga otro día en el trabajo, otro salto al vacío. Te estoy poniendo un ejemplo de algo que pasa en toda la película. Hay diálogos y momentos explicativos demasiado explícitos en los que los personajes indican de manera precisa qué es lo que les pasa. Y yo te juro que no entiendo por qué desperdiciás una buena historia de esta manera. Habiendo símbolos y recursos bastante efectivos que de hecho encontraron, la película todo el rato busca la manera más forzada de hacerte saber que ambos personajes padecen de depresión, y a mí me da la sensación de que tanto Bob como Yelena no son personajes que extrovertidamente hablarían de lo que les pasa. Sin embargo, lo hacen deliberadamente porque quieren explicárselo al espectador, y como consecuencia se produce esta dicotomía entre lo que el personaje es y lo que el espectador cree que el personaje es. Y en donde más se nota es en esta escena, mirá, fíjate. Bob hace un último esfuerzo por aparentar que está todo bien, pero termina quebrándose. Me encanta la actuación que mete este chabón en esta escena, pero esto de querer ocultar lo que me pasa no es consistente en la película, y tampoco lo es con el arco de Yelena, porque el hecho de que deban explicar a viva voz lo que les pasa internamente pone una pared entre el personaje y el espectador. Así tal cual. Te lo puedo entender para un momento de resolución del conflicto interno, ok, pero no para construir toda la película hablando sobre lo que me pasa. Y es posible que vos, sí vos, queridísimo amigo que está del otro lado, me digas wow, yo recontra conecté con la película y los personajes y me re gustó y la pasé genial. Sinceramente me alegro un montón, es totalmente válido y te doy un besito en la frente. A lo que apunta este video es decir que mi película habla sobre la depresión no significa que mi película hable sobre la depresión. Literal. Una cosa es la idea y el concepto que quiero trabajar y otra cosa es la ejecución del mismo. Yo no les voy a hablar de Marvel, de la comunidad, de lo que opina la gente, de las películas anteriores, que dicho sea de paso, hay un montón de otras incoherencias teniendo en cuenta las películas anteriores, pero no las voy a mencionar. A lo que yo vine fue a hablar sobre una película que tiene que funcionar por sí sola de principio a fin. Thunderbolts tiene muchísimas más cosas para mencionar, muchas de ellas son positivas, pero quise detenerme en el storytelling, porque recordemos que al fin y al cabo toda pieza artística, sea cual sea su formato, se fundamenta en el storytelling, y esta película es un ejemplo de cómo arruinar dicho concepto solo por querer ganarse la retención del espectador a la fuerza. Pero bueno, qué sé yo. Tengo que cortar el video acá, negrito. Tengo que cortarlo acá. Si te interesa el tema de películas que traten sobre la depresión y lo hagan de una manera espectacular, te puedo recomendar, por ejemplo, Mente Indomable, Las Ventajas de Ser Invisible, La Sociedad de los Poetas Muertos, Afterlife, incluso Intensamente 1. Y si querés tal vez un matiz de depresión en Marvel, vos fíjate todas las películas donde aparece Rocket y cómo se va construyendo de a poco el trasfondo de su personaje, con pequeños diálogos, con pequeñas interacciones. And you push away anyone who's willing to put up with you, cause just a little bit of love reminds you how big and empty that hole inside you actually is. I said shut up! Keep calling me vermin, tough guy. You just want to laugh at me like everyone else. Well, I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Para finalmente rematar con Guardianes de la Galaxia 3. Bueno, espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo, papá.